Vamos a conversar con David Racero, es representante a la Cámara, es miembro de Colombia Humana y Maíz, filósofo, magíster en economía, nos acompaña también desde Bogotá. David, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo se llega a este llamado pacto histórico? ¿Cómo lo logran? Este es el primer paso que damos en este camino que tendremos durante un año entero hasta las próximas elecciones del año 2022. Y es un camino que recorremos con la grandeza, con la altura que está ameritando nuestro pueblo colombiano para asumir el reto de transformar este país. Y cuando hablamos de transformar este país es porque creemos profundamente que llegar al gobierno de la presidencia del Estado colombiano implica llegar no para administrar, no simplemente para cambiar rostros o cambiar de apellidos, sino especialmente para hacer las transformaciones que hoy anhela el pueblo colombiano. En términos de salud, en términos económicos, somos de los países más desiguales del hemisferio occidental, de los países más corruptos. Y justamente ese fue lo que empieza a motivarnos en esta gran coalición. La gran coalición que se forma hoy, que se da a conocer hoy públicamente, tiene como primer reto las elecciones al Congreso de la República en marzo del 2022, que es el primer frente de batalla para ganarle al establecimiento y a los mismos de siempre, con esa apuesta de 55-86, que es poder llegar a ser mayorías en el Congreso. Nunca antes los sectores alternativos o de izquierda hemos tenido esa posibilidad. Y hoy eh, estamos haciendo cuentas no a partir de nuestros sueños o de un idealismo que no tenga pies en la tierra, sino porque las condiciones nos están dando según los tiempos en esta ventana de oportunidad en Colombia a partir del proceso de paz. Así que vemos con mucho optimismo cómo impactó aquí en Colombia la noticia y estamos ya listos para empezar esta gran campaña de largo aliento. Sí, congresista, ¿hay alguna norma que hayan establecido para evitar lo que hemos visto de alguna manera históricamente en la izquierda colombiana? Las discusiones por egos personales, por arrogancias partidistas, eso que bastante se conoce en Colombia desde la izquierda. ¿Habrá alguna norma para evitarlo, para que cuando haya algún problema, por ejemplo, no se dirima a través de las redes sociales, a través de los medios públicos? Pues creemos fundamentalmente, y sobre todo los que pertenecemos a la Colombia humana, que los liderazgos deben ser legitimados directamente por la ciudadanía. En los procesos alternativos y de izquierda los liderazgos no se imponen, los liderazgos se tienen que actualizar. Y por eso nuestra propuesta al país y a los demás sectores de izquierda y alternativos, especialmente aquellos que se están reuniendo por aparte, como es la Alianza Verde y otros, que los invitamos a que la escogencia del líder o la lideresa que va a comandar el cambio del país como el candidato único a la presidencia o candidata única a la presidencia, lo podamos definir en una consulta amplia general en el país. Que sea la propia ciudadanía que escoja cuál es el líder que desea ante un gran elenco posible de alternativas. Esa es la mejor manera para poder legitimar un liderazgo a la presidencia. Es indudable y no podemos decir que no, en política los egos siempre son presentes. Hacer política implica tener un ego relativo para quienes se creen llamados a hacer las transformaciones. Hay que establecer unos procedimientos, como por ejemplo llegar a unos acuerdos mínimos programáticos. Nosotros no queremos hacer unas coaliciones, como se dice aquí popularmente en Colombia, pegadas con babas, que simplemente están para la foto. Eso se lo dejamos a la política, a los partidos tradicionales de la politiquería, que definen las candidaturas a puerta cerrada, entre ellos se definen, entre ellos negocian, entre ellos se reparten ministerios. Acá no, acá nosotros proponemos es una coalición de frente, de cara a la ciudadanía, y quién más que la propia ciudadanía legitime el liderazgo. Creo que es lo más democrático, lo más sensato, y ante una diversidad de posibles aspirantes que con su legitimidad, con su credibilidad, que tienen el derecho a hacerlo,
se podría dirimir de mejor manera el conflicto. Esa es la invitación, la puerta está abierta, hoy dimos el primer paso y faltan otros que esperamos en los próximos meses podamos tener algún acuerdo que nos permita ir unificados al 2022. ¿A quiénes otros aspiran ustedes en la invitación a que lleguen a esta gran coalición de izquierda en el país? Usted recordaba, por ejemplo, la Alianza Verde, que hoy tocaba la puerta de un sector de una derecha que tiene en común que no es uribista, pero prácticamente enviando un mensaje que harán toldo aparte. ¿Quiénes de ellos deberían estar en este pacto histórico? Nosotros no tenemos vetos, en primer lugar, como algunos que se definen a sí mismos como alternativos democráticos, si quieren imponerle vetos a Gustavo Petro, que es completamente incoherente. Hablan de alternativa y ya vetando la participación política, especialmente de uno de los principales líderes en este momento de la oposición, de la izquierda y de la realidad política del país, que es innegable. Nosotros no partimos de vetos, pero eso sí, decimos que el que se quiera acercar se tiene que someter a la construcción del programa porque, insistimos, este país ya no aguanta más presidentes de papel, ya no aguanta más congresistas o políticos que se presentan en campañas con grandes discursos grandilocuentes diciendo que van a cambiar. Se pueden vestir de alternativos sin corbata, pueden parecer buenas personas, pero llegan al gobierno a, a hacer que todo siga igual. Creemos que nosotros no podemos caer en ese error y que lo fundamental es que el que se quiera acercar a esta coalición sepa muy bien cuál es la agenda de país que queremos ofrecer. Y cuando están claras ese horizonte o esos retos que queremos nosotros sacar adelante, se hace un procedimiento de descarte normal, ordinario. Por eso las puertas siguen abiertas. Yo en lo personal tengo fe, tengo esperanza que el ala más progresista de la Alianza Verde logre imponerse democráticamente dentro de su partido para poder hacer coalición con nosotros y que esos cantos de sirena de tal vez algunos dentro de la Alianza Verde que prefieren hacer coaliciones con la derecha y no con la izquierda sean más reducidos. Tendrán que darse su discusión, la respetamos, pero sí invitamos, lo invitamos y tendremos la mano siempre extendida para recibirlos. Sí, lo escucho atentamente y veíamos precisamente en pantalla la imagen de Gustavo Petro. Es no solamente un líder natural de la izquierda, sino es que es el candidato más votado, que por primera vez en la historia de unas elecciones en Colombia estuvo a punto de ganarle a un candidato y para más en esa coyuntura uribista, el puesto, el señalado por el expresidente Uribe. Así que si sopesamos este pacto histórico con respecto a esto otro que se está organizando, ¿qué conclusiones se sacarían? Porque si la intención realmente es ir unidos, pero de nuevo se evidencia esta fractura, también se envía un mal mensaje en este momento. Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que hemos empezado con un tiempo prudencial, creo que estamos siendo muy maduros, la misma ciudadanía nos lo está exigiendo. La crisis que se agudiza en Colombia, que se agudiza con la llegada del COVID, con un muy mal manejo por parte del presidente Duque y las bancadas de gobierno de esta crisis, tanto en términos en salud pública como en términos económicos, ha hecho que se precipitara estas conversaciones. Miren, desde el año pasado no habíamos llegado al segundo semestre cuando ya aparecían los primeros nombres de posibles candidatos a la presidencia un año y medio antes de que se acabe el periodo del presidente Duque, y eso evidencia ¿Quiénes lo que es pueden la ser, falta de David, a liderazgo. propósito? ¿Quiénes pueden ser? Seguro estará Gustavo Petro. ¿Qué ¿No? otros, Gustavo Petro, claro. qué otros aspirantes en estas primarias de este pacto histórico? Mire, de este pacto histórico, en este momento contamos con tres precandidatos: de la Colombia Humana, Gustavo Petro; del Polo Democrático Alternativo, Alexander López; y del Movimiento Afro y Mujer, Francia Márquez, gran lideresa social de la causa ambiental aquí en Colombia. Estamos esperando posiblemente la llegada de Roy Barreras, uno de los más comprometidos con el proceso de paz, lo ayudó a sacar adelante como congresista junto a
eh, lo que fue pues todo el proceso de negociación con las FARC, que hace parte de ese Frente por la Paz, porque es que lo que se ha puesto hoy en peligro con la presencia de Duque es justamente el proceso de paz, que no es marchitado, ellos lo prometieron. Lastimosamente, el no habernos puesto de acuerdo en segunda vuelta en el 2018 entre aquellos que queríamos la paz, algunos que se desentendieron, como Sergio Fajardo, en segunda vuelta en 2018 hizo posible que llegara Duque. Pero déjame decir algo, Tatiana, yo creo que la experiencia del 2018 ha madurado no solamente a los líderes políticos, sino también a la ciudadanía. Nuestro gran prócer, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, hablaba en aquel momento, hace más de 60, 70 años, que decía que ya llegaría el momento en el cual el pueblo iba a ser más grande que sus dirigentes. Y en este momento hay una implosión social de tal magnitud que está llevando justamente a su dirigencia a tomar las decisiones más acertadas. No queremos repetir un gobierno del presidente Duque. Va a haber un castigo al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque puso a este nefasto presidente Duque, y este es un momento de una ventana de oportunidad y la tenemos que aprovechar. Así que el liderazgo que no quiera estar a la altura del país por pura sustracción de materia va a quedar en el olvido. Entonces creo que es un momento de grandeza que no vamos a desaprovechar. Un momento muy, muy dramático para el país, los asesinatos diarios que contamos de manera permanente, tan dolorosa en Telesur con masacres, crisis económica, crisis social, COVID, es un momento muy dramático para el país. Me quedan dos preguntas en una con nombres propios. ¿Qué pasa con el Partido Comunes? Sí, va a ser parte de ese pacto histórico. ¿Qué pasa con figuras muy fuertes, recordando el proceso de paz, como el jefe negociador por parte del gobierno Santos, Humberto de la Calle, que fue candidato presidencial en las pasadas elecciones? Muchos dijeron en ese momento quien debían haber apoyado todos los distintos sectores no uribistas para que ganara la presidencia era Humberto de la Calle, y pues la verdad no fue así, quedó prácticamente de último. ¿Qué pasa con estas dos situaciones, con esta figura y con el Partido Comunes? Respecto a comunes, nosotros tenemos un acuerdo natural con ellos. En el Congreso, las bancadas parlamentarias trabajamos al unísono, tenemos un muy buen diálogo. La particularidad en este caso es que los comunes, a propósito de, pues, del proceso de paz, ellos ya cuentan con derecho propio para congresistas, para llegar a un número determinado de congresistas en las elecciones. No tienen que hacerse contar, tienen 5 senadores y 5 representantes a la Cámara en este momento, y que en las próximas elecciones continúan sin necesidad de presentarse a elecciones. Entonces, es un tema simplemente de procedimiento electoral, pero la afinidad política, por supuesto, caminamos de la mano. Y lo otro respecto a Humberto de la Calle en este momento hace parte de lo que ellos están tratando de definir como el centro del país, que en lo que yo puedo interpretar el centro acá en el país, que es la palabra que se utiliza, es un centro que todavía tiene que generar alguna identidad ideológica porque no la tiene. A mi modo de ver es más una estrategia comunicacional para poderse diferenciar de otros espacios, pero todavía está en un proceso de maduración. Ahí sí están muy verde. ¿Es derecha Igual, termino sin con ser esto. uribista, Dígame. David? ¿Una forma de interpretarlo? ¿Una derecha sin ser uribista? ¿Una derecha no uribista? Sin lugar a dudas, en ese centro hay derechas no uribistas. Y hay derechas que lo que quieren es salir de Uribe, pero no comprometerse con cambios profundos, ¿no? Eso sí es cierto. Pero déjame decirte algo, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, desde el año pasado, desde septiembre, empezó a sacar unas columnas en el periódico aquí en Colombia en el que él escribe, El Espectador, unas entrevistas en semana, hablando él mismo de pacto histórico. Él fue uno de los primeros que empieza a hablar de ello. Y él, con su estrategia, un gran estadista, Humberto de la Calle, en términos de negociación, llegó a plantear un mecanismo sobre línea roja, lo llamaba él, cómo hacer para ponernos de acuerdo. Él opta en este momento por hacer estos primeros acercamientos con líderes de la Alianza Verde, con el propio ex candidato Sergio Fajardo. Nosotros, o en lo personal, yo digo, nosotros no estamos distantes de Humberto de la Calle. Yo creo que podemos encontrar con él muchas más afinidades, tanto en una agenda de superación del conflicto, de retomar la agenda de la paz que ha dejado caer el presidente Iván Duque, pero sobre todo en una agenda social que implique unas reformas profundas al neoliberalismo. Creo que él es consciente de hecho. Él pertenece a un ala
relativamente progresista del liberalismo, es un poco de su tradición. Recordemos que él trabajó con el expresidente Ernesto Samper, que ha sido de las alas más progresistas socialdemócratas del Partido Liberal, y nosotros seguro podemos llegar a un punto de encuentro. No lo descarto, yo creo que es posible que podamos trabajar de la mano. Muchísimas gracias, muy esclarecedora esta conversación para conocer qué significa este pacto histórico que hoy da este primer paso o que por lo menos se lo publica al país, se lo cuenta al país. David, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Tatiana. Muchas gracias.